Era una noche normal, o al menos eso parecía. El cielo estaba despejado y en calma cuando el niño Pedro se fue a dormir. Todo estaba en silencio en su casa y la luna llena proyectaba suaves sombras sobre las cortinas de su dormitorio. Siempre se consideró valiente, incluso en las noches más oscuras. Pero esa noche, algo se sintió diferente. Pedro se despertó de repente. No podía decir por qué. No hubo ruidos, ni viento golpeando las ventanas, nada de eso. Simplemente, sus ojos se abrieron en medio de la noche y sintió la oscuridad a su alrededor como nunca antes. Era una oscuridad densa y pesada, como si el aire fuera más denso, más difícil de respirar. Parpadeó un par de veces, tratando de acostumbrarse a la oscuridad, y fue entonces cuando notó algo inusual. Al pie de la cama, de pie en la penumbra, estaba su madre. Parecía tranquila, con una suave sonrisa en el rostro, casi serena. Conocía bien esa sonrisa, del tipo que ella usaba cuando iba a darle un beso de buenas noches. Pero había algo fuera de lugar en esa sonrisa, algo que no pudo identificar de inmediato. «¿Mamá?», susurró Pedro, con la voz temblorosa. Ella no respondió, solo agitó la mano lentamente, como si lo llamara. Pedro sintió un escalofrío recorrer su espalda. No podía entender por qué se sentía tan incómodo. Después de todo, era tu madre, ¿verdad? Pero ese silencio, esa sonrisa, no se sentía bien. Antes de que él pudiera hacer otra pregunta, ella se movió. Pero la forma en que se movía era la más inquietante, sin ningún sonido. Ni el crujido de las tablas del suelo, ni el susurro de la ropa. Nada. Simplemente se deslizó hacia el armario del dormitorio. Pedro la observó paralizado mientras ella abría lentamente la puerta del armario, con la mirada fija en él todo el tiempo. La puerta se cerró lentamente, casi teatralmente, sin un clic final. El silencio una vez más dominó la habitación. Pedro se quedó allí, inmóvil, con el corazón martilleándole en el pecho, tratando de entender lo que acababa de pasar. Fue solo un sueño, pensó, tratando de calmarse. Solo un sueño. Pero no podía convencerse del todo de ello. Se subió la manta hasta la barbilla y mantuvo los ojos fijos en el armario, esperando que algo sucediera, que la puerta se abriera de nuevo, pero nada. El armario permaneció cerrado, silencioso, inerte. La mañana siguiente llegó lentamente, como si la noche hubiera durado una eternidad. Pedro se despertó con la luz del sol entrando por la ventana y se sintió un poco más valiente. Fue solo mi imaginación, se repitió mientras se preparaba para el desayuno. Pero una parte de su mente, una pequeña voz en lo más profundo de su interior, insistió en que algo esa noche no estaba bien. Mientras tomaban un café, no pudo evitarlo. Miró a su madre, que estaba ocupada tomando café, y le preguntó: «Mamá, ¿viniste a mi habitación anoche?». Ella se detuvo, frunció el ceño y lo miró con expresión confusa. «No, querida. Me acosté temprano». «¿Por qué?». Pedro sintió un frío recorrer su cuerpo. «Nada, debe haber sido un sueño», respondió, tratando de sonreír, pero algo dentro de él sabía que no era un sueño. Pasaron los días, pero Pedro no podía quitarse esa noche de la cabeza. El armario, la sonrisa extraña, la forma en que se había movido su madre, sabía que algo andaba mal, pero no podía explicar qué. Una semana después, mientras limpiaba su habitación, decidió, con el corazón acelerado, abrir el armario. Se preparó mentalmente, tratando de convencerse de que no había nada malo aquí. Después de todo, era solo un armario. Pero cuando abrió la puerta, un crujido bajo llenó la habitación y Pedro quedó paralizado al ver algo simple, pero que le heló la sangre. En el fondo del armario, pegado a un clavo, había un trozo de tela. Un trozo del vestido que llevaba tu madre esa noche. Pedro se quedó mirando el trozo de tela, sin poder moverse. Su mente empezó a girar en 1000 direcciones. Si eso fue un sueño, ¿por qué estaba el vestido allí? Y si no era su madre, ¿quién o qué estaba en la habitación con él esa noche? A partir de ese día Pedro nunca más pudo volver a dormir tranquilo, siempre mirando el armario, esperando el momento en que la puerta se abriera nuevamente. Espero que te haya gustado la historia, porque la segunda historia es aún más escalofriante. Solo no olvides revisar si ya estás suscrito al canal para no perderte ninguna historia terrorífica.
Imagínese, Daniel estaba en un rancho aislado, rodeado de árboles altos y susurrantes. El lugar, que antes parecía un refugio, ahora se convirtió en un laberinto de sombras y misterios. El aire estaba pesado y la sensación de que algo acechaba lo seguía como una sombra. Cuando comenzó la tormenta, pensó que sería una noche más, pero pronto se daría cuenta de que la noche guardaba secretos que harían que su corazón se acelerara de miedo. Mientras el viento aullaba afuera, la casa crujía con cada trueno. Daniel se envolvió en su manta, pero la inquietud no lo dejaba en paz. Se levantó decidido a encontrar a su tío, pero antes de salir de la habitación decidió mirar nuevamente por la ventana. Lo que vio hizo que se le helara la sangre. Allí, en medio de la lluvia, la figura estaba de pie, como una estatua de hierro. Sus contornos eran confusos, casi como si se estuviera camuflando en la oscuridad. Daniel no tocó el suelo y la figura se volvió abruptamente, sus ojos brillando como dos linternas en la noche. Un escalofrío recorrió su espalda y se alejó de la ventana, sin saber si lo que estaba viendo era real o producto de su imaginación. Con el corazón en la boca, corrió hacia la habitación de su tío, con el rostro pálido como la luna que aparecía entre las nubes. El tío, al notar la desesperación de su sobrino, rápidamente agarró el rifle. «¿Qué pasa, Daniel?», preguntó, preparándose ya para investigar. «Hay alguien ahí afuera», exclamó Daniel, casi sin aliento. Juntos se fueron, la linterna en la mano de su tío iluminaba la noche oscura como un faro. Pero cuando llegaron a la entrada del sótano, no había nadie. El aire estaba denso por la humedad de la lluvia y el olor a tierra mojada, pero la figura había desaparecido como una pesadilla. «Debes haberlo adivinado, muchacho. A veces la mente nos juega una mala pasada cuando estamos solos y asustados», dijo su tío, tratando de consolarlo. Pero Daniel sabía que no era solo su mente. Sintió como si algo estuviera allí, acechando en las sombras. Una vez que regresaron al interior, el sonido del viento aullando a través de la casa parecía más siniestro. El tío decidió cerrar todas las puertas y ventanas, pero Daniel no podía dormir. Se quedó allí, escuchando los ecos de la tormenta, pero una extraña sensación de que no estaban solos lo mantuvo despierto. En mitad de la noche, un golpe ensordecedor despertó a Daniel. Saltó de la cama y corrió hacia la ventana una vez más. Lo que vio hizo que su corazón se acelerara. La figura estaba allí, más cerca que antes, parada debajo de un árbol, con una expresión que Daniel no podía descifrar. Pero esta vez notó algo más. Había un aura de tristeza alrededor de esa sombra. Su tío ya estaba a su lado, con expresión tensa. «¿Qué es esto, Daniel?», susurró. Antes de que el niño pudiera responder, la figura se movió, deslizándose más cerca de la casa. Era casi como si estuviera flotando. «Salgamos. Tenemos que ver qué está pasando», dijo el tío, sujetando con fuerza el rifle. Caminaron hasta la puerta principal, oyeron el sonido de la lluvia golpeando el techo como un tambor y la abrieron. La noche estaba más tranquila ahora, pero el aire todavía tenía una pesadez inusual. Daniel y su tío comenzaron a caminar hacia el lugar donde había estado la figura. Cada paso parecía resonar en la oscuridad, como si algo estuviera observando. Cuando llegaron al árbol, el silencio era ensordecedor. Pero pronto, una voz suave y temblorosa atravesó la noche. «Por favor, no tengas miedo». Era la figura. Ahora más cerca, Daniel pudo ver que se trataba de una mujer, con el pelo largo y despeinado, y que vestía un vestido blanco sucio y desgarrado. Su mirada era profunda y cargaba con una inmensa tristeza. «Solo quiero que sepas». La mujer comenzó a contar su historia, una historia que atravesó el tiempo, llena de dolor y soledad. Ella era un alma perdida, alguien que había vivido en el rancho hacía mucho tiempo, antes de que fuera abandonado y olvidado. Había buscado ayuda, pero el miedo a la gente la había alejado y ahora estaba atrapada entre mundos. «No soy un monstruo», dijo con lágrimas en los ojos. «Solo quiero que me recuerden». Daniel, aunque asustado, sintió compasión por aquella alma atormentada. Recordó que su tío siempre decía que las cosas no siempre son lo que parecen. «¿Estás atrapado aquí?», preguntó, con voz temblorosa. «Sí», respondió la mujer, con la voz llena de emoción. «Y cada tormenta me trae una nueva pesadilla». El tío, al darse cuenta de que la figura no era una amenaza, preguntó:
¿Qué podemos hacer para ayudarla? Ella los miró, como si esperara esta pregunta. Necesitas recordarme. Habla de mi historia. Entonces tal vez finalmente pueda irme. Daniel y su tío prometieron que contarían la historia de la mujer, que se llamaba Elara, y harían todo lo posible para recordar su dolor y su lucha. Con cada palabra que decían, el aura de la mujer parecía cambiar, como si la oscuridad a su alrededor se estuviera disipando. La tormenta empezó a calmarse y la mujer sonrió por primera vez. Gracias, susurró, cuando la luz de la mañana comenzó a atravesar la oscuridad. Con una última mirada, Elara desapareció, como una ligera brisa, y la pesadez en el aire finalmente se disipó. En los días siguientes, Daniel y su tío contaron la historia de Elara a todos en el pueblo. Con cada informe, la gente empezó a recordar su presencia, y las sombras que alguna vez rodearon el rancho comenzaron a disiparse. El lugar pasó de ser un espacio de miedo a un espacio de memoria y respeto. Y cada vez que se acercaba una tormenta, Daniel miraba por la ventana, esperando volver a ver la figura de Elara, no como un espectro aterrador, sino como una guardiana de lo que una vez fue. Aprendió que a veces las historias más aterradoras son las que nos enseñan sobre la compasión y la esperanza. Espero que te haya gustado la historia, porque la tercera historia es aún más escalofriante. Solo no olvides revisar si ya estás suscrito al canal para no perderte ninguna historia terrorífica. Imagínate una tarde nublada, pero con una temperatura suave, de esas que te hacen pensar que el tiempo está a punto de cambiar, pero sin estar seguro. Un padre, emocionado por conseguir finalmente un coche para su hijo que acaba de obtener su licencia, está navegando por internet. Lleva mucho tiempo buscando un coche usado, algo fiable, pero sin gastar una fortuna. Luego ve el anuncio. Un coche casi nuevo, con un precio que parece increíble. Eso es un hallazgo, él piensa. El entusiasmo comienza a crecer. Por supuesto, duda un poco, ¿quién no lo haría? Después de todo, cuando algo parece demasiado bueno para ser verdad, normalmente lo es. Pero la descripción del anuncio es tan detallada y tan convincente que decide arriesgarse. No está de más echar un vistazo, se dice a sí mismo. La dirección que aparece en el anuncio está en una zona de la ciudad que no conoce bien. Es un barrio más apartado, un poco aislado, pero aún dentro de límites aceptables. Introduce la dirección en el GPS y sigue el camino con una mezcla de ansiedad y emoción. A medida que se aleja de las zonas más concurridas de la ciudad, las calles comienzan a volverse más desiertas. Las casas, más alejadas unas de otras, le dan al lugar un ambiente diferente, casi abandonado. Cuando finalmente llega a su destino, una extraña sensación comienza a formarse en su pecho. La casa frente a ti es un edificio antiguo de 2 pisos con pintura descolorida y ventanas sucias y cubiertas de polvo. No se ve ningún coche delante, lo que sería la primera señal de que algo anda mal. Mira a su alrededor, tratando de comprender. No hay vecinos, ni movimiento, ni siquiera ruido de personas o animales cercanos. Todo está en silencio. Demasiado silencioso. Aparca el coche y se baja, con el anuncio en la mano, mirando de nuevo la casa. Quizás el coche esté detrás, piensa. Camina hacia la puerta principal y llama. El sonido de su golpe resuena extrañamente fuerte, como si la casa estuviera hueca por dentro, completamente vacía. Él espera. Un minuto. 2 minutos. Nada. No hay señales de que haya nadie allí. Empiezas a preguntarte si la dirección era correcta. Quizás fue un error. Vuelve a mirar el periódico con el anuncio y comprueba el número de la casa. Está justo ahí. La duda comienza a mezclarse con una ligera inquietud. El instinto de todo ser humano empieza a hablar más fuerte. Algo no está bien. Aún así, decide investigar. Camina por el costado de la casa, esperando encontrar a alguien o tal vez el auto. A medida que caminas, el sonido de las hojas secas crujiendo bajo tus pies parece más fuerte, resonando en el silencio aplastante que envuelve el lugar. El viento parece haberse detenido repentinamente, y lo único que puede escuchar es el sonido de su propia respiración, ahora más rápida. Las ventanas de la casa, todas polvorientas y oscuras, no nos permiten ver lo que hay dentro. Intenta mirar a través de uno de ellos. Acerca su rostro al cristal sucio, intentando ver el interior de la casa. Al principio no se ve nada.
Todo está oscuro, como si la casa llevara años vacía. Pero entonces algo te llama la atención. Allí, en medio de la habitación, hay una figura. Parpadea, tratando de adaptar sus ojos a la tenue luz. Parece un hombre. Está quieto, pero en una posición incómoda. No se mueve. El padre siente que se le acelera el corazón. A primera vista piensa que quizás sea el dueño de la casa, pero algo anda profundamente mal con esa figura. El cuerpo está inmóvil, rígido, casi como si fuera una estatua. Se acerca a la ventana, entrecerrando los ojos contra el cristal sucio, y lo que ve le hace dar un paso atrás. El hombre no es una estatua, pero tampoco es normal. Está lleno. Tenía los ojos vidriosos, la piel dura, como si lo hubieran conservado para siempre en esa posición. Un escalofrío recorre la espalda del padre. No sabe lo que está viendo, pero sabe que no debería estar ahí. Su respiración comienza a acelerarse. Tu corazón late más rápido, como si quisiera saltar de tu pecho. Da otro paso atrás, alejándose de la ventana, pero luego nota algo aún más inquietante. Por el rabillo del ojo, ve movimiento. Se congela. Detrás de las cortinas sucias de otra ventana, se mueve una sombra. Todo su cuerpo tiembla, como si una corriente de aire helado lo hubiera atravesado. Mira más de cerca, pero lo único que puede ver es una forma confusa, una sombra que parece asomarse desde detrás de la cortina. Quien quiera que fuera lo estaba mirando. Una sensación abrumadora de ser observado comienza a oprimir tu pecho. El instinto de supervivencia comienza a gritar dentro de él. Vete. Ahora. Pero por alguna razón siente los pies pesados, como si algo lo estuviera inmovilizando contra el suelo. El aire que te rodea se siente más denso, más difícil de respirar, como si te estuviera tragando una presencia invisible. Finalmente logra moverse, dando otro paso hacia atrás, sin quitar la vista de esa ventana. El silencio a su alrededor es absoluto, excepto por el sonido de su respiración pesada y apresurada. Pero entonces, un sonido que no esperaba interrumpe ese silencio. Una voz. Suave, bajo, casi un susurro, procedente de algún lugar del interior de la casa. Viniste en coche, ¿no? Se congela. Tus músculos se agarrotan y el frío que sientes ahora es intenso, como si el aire a tu alrededor hubiera bajado muchos grados. Intenta entender de dónde viene la voz, pero no puede. Parece que toda la casa le habla. La sensación de peligro es abrumadora. Cada segundo allí parece más mortífero que el anterior. Necesita irse. Ahora. Gira sobre sus talones, listo para correr de regreso al auto. Pero antes de dar el primer paso, siente algo. Una presencia detrás de él. Algo que no debería estar ahí. El aire parece vibrar con una energía maligna. Sabe que si se gira para mirar, verá algo que nunca debería haber visto. Algo que lo perseguirá para siempre. ¿Te gustó la historia? Espero que sí. Cuéntame qué historia te puso los pelos de punta. Cuéntame cuál te gustó más. Pues en el siguiente vídeo la historia es aún más escalofriante. Solo que no olvides comprobar si ya estás suscrito al canal para no perderte ninguna historia terrorífica.